Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al Club de la Libertad la invitación, la organización de este evento. No pude estar el año pasado, pero vine en este. Los felicito por la apertura de las exposiciones y por la oportunidad que les dan a los correntinos para tener, bueno, 2 días de, supongo, debate muy intenso, ¿no? También para mí es un honor estar compartiendo el salón con el presidente Franco y el presidente Lacalle. Realmente ahora voy a disfrutarla, pero disfruté mucho la presentación del presidente Franco. Entiendo que está el ministro de Producción de la provincia también, por lo menos recién, acá está. Así que bueno, y tenemos el camarógrafo de Boquita, así que está todo en familia, digamos, ¿no? Tutti quanti estamos. Bueno, yo voy a tratar, las preguntas difíciles ya se las hicieron a Humberto Schiavoni, así que yo me voy a relajar y voy a hablar de lo que me parezca, si les parece bien a ustedes. Pero no, el plan era hablar un poco de la situación, no tanto de la situación institucional y de las dificultades dentro del Mercosur, sino más bien la situación económica de Argentina en un marco más amplio, ¿no? Creo que ese era un poco el objetivo. Eso es lo que voy a tratar de hacer con la ayuda de 4 o 5 cuadros para apoyarme en eso y para que a lo largo de cada uno de estos cuadros les vaya surgiendo a ustedes las preguntas que después me harán y que yo podré o no responder dependiendo de la intensidad de la pregunta. Empecemos por algo muy sencillo, a ver si puedo manejar esto. No sé si se van a ver, están medios prostituidos los gráficos, pero ¿se alcanza a ver algo de eso o no? Bueno, eso son 2 barras, ¿no? Eso sí podemos ver. Lo que les voy a mostrar ahora es la evolución y la composición del crecimiento de Argentina a lo largo de los últimos 12 años. 12 años coincide con un ciclo político, es verdad, pero coincide también con el ciclo económico más largo de nuestra historia, así que tiene interés académico, además de político, para ser estudiado. Hay algunas cosas que no se van a ver en los cuadros, lamentablemente, pero en los primeros 4 años, esto es los primeros 4 años, del 2003 al 2007, Argentina creció a una tasa del, no la ven allí, 8,5% anual. El presidente Franco nos decía 13,8, no llegamos a tanto, pero sí 8,5 sistemáticamente durante 4 años. Vean lo que era la composición del crecimiento. La barra azul es la barra del consumo. El azul más intenso es el consumo privado, el azul más liviano es el consumo público, ¿no? Entonces, esto es lo que determina de alguna manera cómo nos sentimos. Los políticos en general les gusta mucho cuando esa barra es muy grande porque presumen que los votantes van a estar muy contentos y los van a volver a votar. El problema es que si ponemos siempre el líquido en esa barra del consumo, nos vamos quedando sin nafta, ¿no? Lo explicó muy bien. Es más, casi que yo me podría privar de hablar si tomo la reflexión que hizo el presidente Franco cuando dijo los paraguayos tienen que hacerle un monumento a estas autoridades argentinas, ¿no? Porque, bueno, más bien la línea editorial de lo que yo tengo para ofrecerles hoy va en esa dirección. El otro recipiente es el recipiente que me indica, bueno, cuánta nafta estoy guardando para seguir creciendo, que es la contribución al crecimiento de 2 cosas que son muy importantes, pero de las que nos privamos. La exportación, porque le vendemos al resto del mundo, y la inversión, porque estamos postergando un consumo inmediato en pos de mayor consumo el día de mañana. Las naciones que son muy cortoplacistas no le dedican demasiado esfuerzo a la inversión porque tienen la política del populismo, digamos las cosas como son, de la gratificación instantánea. Si lo puedo tener ahora, lo tengo ahora. Si lo puedo tener gratis, lo tengo gratis. Si se lo puedo regalar a todos, se los regalo a todos. Es otra manera de resumir lo que nos explicó también el presidente Franco. No sé dónde tengo que apuntar. Se fue. A ver. Segundo periodo. En realidad está bueno que no se vean las otras cosas porque resalta más los recipientes, ¿no? Ya empieza a caer un poquito el recipiente azul, pero fíjense cómo cae el recipiente del futuro, ¿no? Esto es el periodo que va del 2007 al 2011, primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, crecimiento promedio de la economía, ahí yo no les estoy poniendo las importaciones, que es como la variable de ajuste, crecimiento promedio 4,5 durante esos 4 años, los primeros
4 años de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense lo que pasa en el segundo mandato de Cristina, el tercer mandato Kirchner, el final del ciclo político y también económico, porque esta es una economía que lleva 4 años prácticamente sin crecer. En promedio, el crecimiento anual de los últimos 4 años ha sido 0,9%. Si tenemos en cuenta que nuestra población crece un poquito más que eso, entre 1 y 1,2% por año, quiere decir que en promedio los argentinos somos hoy menos ricos de lo que éramos 4 años atrás. Humberto lo explicaba, Argentina exporta hoy menos de lo que exportaba en el 2010. Produce menos automotores de los que producía en el 2010. No les tengo que explicar lo que les pasa a las economías regionales. Fíjense lo que pasó con las barras. 2 cosas con las barras. Primera, tanto la inversión como la exportación tienen una contribución negativa al crecimiento. Lo decía el presidente Franco, cuando las reglas de juego no son claras, entonces es muy difícil esperar que el inversor haga beneficencia, no va a venir, ¿no? Hemos visto una caída en la inversión y caída en las exportaciones, pero también, fíjense lo que decíamos antes, es imposible sostener una economía simplemente llenando el tarrito azul, porque en algún momento nos quedamos sin la nafta. Cuando nos quedamos sin la nafta, empieza a sufrir también el tarrito azul. Fíjense lo que prácticamente no cambia nunca es el consumo público. ¿Me estoy quedando sin tiempo? Ya no. El consumo público es casi siempre la misma fracción, lo que pasa que en términos relativos ahora es prácticamente el único motor del crecimiento. O sea, hemos llegado al punto donde la única, y esto lo vemos en muchísimas provincias de nuestro país, la única fuente de empleo, la única fuente de riqueza, entre comillas, es el consumo público. Esto, como primera reflexión, es la foto de un sistema o de un régimen o de un proyecto o de un modelo, pónganle ustedes la connotación a cada una de esas palabras que quieran ponerle, que ya no se puede sostener, es insostenible. Incluso no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. La contracara de todo esto, y es lo que realmente nos interesa, y lo decía también el presidente Franco, el trabajo digno, el trabajo productivo. Esta era una economía que en los primeros años, en los primeros 4 años, generaba empleos a un ritmo del 4%, casi 5% anual. Alrededor de casi 1 millón de empleos por año en la primera parte del ciclo. La segunda parte del ciclo, 1,5. ¿Se ven las barras o no? Las barras sí. Y vean, esta barra no se ve. Apreté el botón, prometo. No está la barra porque hace 4 años que no crece el empleo. Primera pregunta para los politólogos. ¿Cómo es posible que el oficialismo, que hace 4 años produce estos resultados, todavía tiene, según dicen algunas encuestas, alguna chance de ganar? Bueno, signo de interrogación, después lo podemos llegar a contestar. Yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con que toda la referencia del relato oficial en estos momentos nos lleva al 2002 o antes del 2003. Entonces, toda la comparación es, no, porque desde el 2003 pasó esto, desde como si la vida hubiera empezado en el 2003, y por supuesto que el relato va un paso más y dice, si hay un cambio de gobierno, volvemos a lo anterior. Esto que parece algo simplificado es en realidad el principal eje por donde pasa la discusión política hoy en Argentina. Detenemos ahí un momento Argentina, voy a dar un recorrido por el mundo y después voy a volver a Argentina para cerrar y para que tengamos espacio para las preguntas. Esto es el agotamiento de nuestro modelo por decisiones propias de nuestra política económica. ¿Qué es lo que está pasando afuera? No sé si se alcanza a ver bien acá, esto es el precio de la soja. Este es el promedio que tuvo el precio de la soja desde el 2007 en adelante. Son alrededor de $430 por tonelada. No vi hoy, pero ayer estábamos en 316. Ustedes tienen que hacer esta cuenta por cada $100 menos que vale una tonelada de soja. Eso implica 6.000 millones de dólares menos de ingresos de divisas argentinas. Y el 35% de eso en términos de menos retenciones y menos impuestos. Por supuesto que no todo se agota en soja, maíz, trigo,
Ustedes saben, lo saben mejor que yo, economías regionales, sí, las economías regionales fundidas como están, todavía pagan una retención del 5%. Explíqueme usted, señor presidente, la lógica de eso, porque nosotros no la entendemos. ¿Qué es lo que está detrás de esta corrección que afecta también, por supuesto, a Uruguay y a Paraguay y a todos los, y a Brasil y a los países productores de alimentos de la región? Bueno, hay como una especie de reacomodamiento del crecimiento de economías en vías de desarrollo, sobre todo y en particular en China. China, gran demandante de estas materias primas, está también atravesando sus problemas. Ustedes se acuerdan que hace 1 año y medio, 2, parecía una panacea estar en el grupo de los BRICS, ¿no? Yo quiero ser BRICS A, porque estos son los que le van a meter para adelante. Bueno, hoy, con excepción de Sudáfrica, todos los otros BRICS están con fuertes problemas, ¿no? Y la consecuencia de esos problemas es que muchos de los precios y de la demanda de nuestros productos se ha ido enfriando. Fíjense ustedes lo que fue esta tendencia, ¿no? Cuando asume Néstor Kirchner, la tonelada valía 200, esto llegó a valer 600 en 2 ocasiones, la última no fue hace tanto, 2010, 2011 me parece, y desde entonces ha tenido esta caída. ¿Yo por qué muestro este gráfico? Porque este gráfico es una buena crónica de lo que significaba hasta hace 2 o 3 años hacer política económica con excedentes o hacer política económica con todo de sobra. El margen de error es inmenso. Si estuviéramos pensando en, no sé, imagínense el deporte que quieran. La pueden tirar afuera todas las veces que quieran, que como hay tantos recursos, tanto sobra, que eso tapa todos los errores de política económica. Cuando se empieza a corregir y cuando hay una caída, como vemos ahí, entonces empiezan a subir a la superficie la consecuencia de esos errores que se han ido cometiendo a lo largo del tiempo. Entonces, panorama internacional, Argentina debe ahora enfrentar un mundo más complicado. No sé si se ve bien lo que sucede acá con Brasil. Esto es un gráfico, todos sabemos en realidad lo que está pasando con Brasil. Yo creo que en Brasil hay 2 frecuencias contrapuestas que están atravesando la coyuntura en estos momentos. Hay una frecuencia de largo plazo, a mi juicio, tremendamente positiva. Brasil nos está demostrando a los argentinos y al resto de la región cómo funcionan las cosas cuando el sistema judicial es independiente, ¿no? Un grupo y sobre todo un fiscal, pero un equipo de fiscales que se anima a investigar incluso a los que están en el poder. Esto es quizás malo y genera incertidumbre en el corto plazo, sobre todo porque no sabemos qué le va a pasar al partido gobernante y a los funcionarios del partido gobernante, pero es realmente un mojón extraordinario de cara a una sociedad más libre, más justa, más democrática, más republicana. Decía el presidente Franco, bueno, le agregamos a todas las cosas que usted decía de Paraguay, si además hay un poder judicial que es absolutamente independiente y marca la cancha donde la tiene que marcar y garantiza que esas reglas de juego, además de no cambiar, se aplican, entonces estos sí son las condiciones que necesita cualquier país para crecer. Lo que es bueno para el mediano plazo de Brasil es malo, como dijimos, para el corto plazo, sobre todo porque la economía está demostrando muchísimas dificultades de productividad y de capacidad de adaptarse al nuevo mundo, ¿no? La economía de Brasil, que está al ladito nomás de donde estamos nosotros ahora, está cayendo a un ritmo del 2% anual y pareciera ser que no vemos en qué momento eso se va a frenar. Eso, por supuesto, es muy mala noticia para todos nuestros países, Uruguay, Paraguay, y para Argentina es una pésima noticia. Nos explicaba lo que era la dependencia nos explicaba el ministro, la dependencia del arroz, de las exportaciones de arroz a Brasil. Tantos otros productos podríamos encontrar. Buena parte de las exportaciones de manufacturas industriales de Argentina van al Brasil. Que Brasil esté pasándola mal es una muy mala noticia para nosotros. Entonces es China con la soja, Brasil con su economía. Y el tercer punto, que me temía no se va a ver demasiado, es cómo está el resto del mundo, ¿no? Acá hay algunas líneas, creo que se alcanza a ver. Básicamente estas líneas lo que demuestran es la evolución del empleo en los 3 áreas económicas más grandes del mundo. En Estados Unidos
es la roja, la azul es Europa y la verde es Japón. Vean que, con excepción de Estados Unidos, el resto de las áreas no ha logrado recuperar todavía el nivel de empleo que tenían antes de entrar en la crisis. Son crisis laborales complejas que toman mucho tiempo absorberse, y fíjense la diferencia de Estados Unidos, cómo se ha recuperado, ¿no? Una economía donde hay algunos de los valores que se habló antes y que defiende sobre todo la institución, hay muchísima capacidad de reacción, hay muchísima creatividad, hay muchísima pasión. Yo no sé si ustedes tuvieron un tiempito para verlo hoy al Papa dirigiéndose al Congreso norteamericano. Realmente le pone a uno la piel de gallina ver a ese hombre ahí diciendo las cosas que dice y con la autoridad que lo dice y con el respeto que le tienen, mucho más del respeto que le tienen algunas autoridades acá al Papa Francisco, ¿no? Pero volviendo a lo económico, fíjense, Estados Unidos ya volvió al punto de partida, ya está creciendo a una tasa muy interesante, y esto provoca un nuevo desequilibrio. Estados Unidos es casi la única región del mundo que está creciendo a una tasa razonable. ¿Qué significa esto? Que más pronto que tarde Estados Unidos va a tener que empezar a retirar el estímulo con el que reaccionó frente a esta crisis. Uno de ellos es la tasa de interés. Nosotros sabemos que muy pronto, lo dijo hoy de vuelta la presidenta de la Reserva Federal, antes de fin de año seguramente van a empezar a subir la tasa. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa, el resto del mundo, digamos, se tiene que acomodar. Para Argentina esto, por supuesto, que es una mala noticia, pero para que se entienda bien, y lo voy a decir sin faltarle respeto a nadie. Hoy Argentina, si tuviera acceso al mercado internacional, que no lo tiene, pero si lo tuviera, tendría que pagar una tasa de interés del orden del 10,5 a 11%. Bolivia, para no irnos tan lejos, tiene acceso al mercado y paga una tasa de interés del 4,5%. Nosotros pagamos casi 3 veces, 2 veces y media, la tasa de interés que paga Bolivia. Estoy hablando de Evo Morales, no estoy hablando de Angela Merkel o de Cameron, ¿no? Estoy hablando de Evo Morales. ¿Qué quiere decir con esto? Que para países como Argentina, y esto no es lo mismo para Uruguay o para Paraguay, que están en mejor situación crediticia, pero para países como Argentina, lo que haga la Reserva Federal puede ser más que compensado por lo que haga un nuevo gobierno en Argentina que empiece a hacer las cosas bien. Porque es tanto el margen de error que nos están cobrando en esa tasa de interés. Pero volviendo por un segundo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que empezar a remontar el barrilete de ese tremendo estímulo monetario y fiscal en un momento donde el resto del mundo no está preparado para eso. Y si ustedes siguieron la conferencia de prensa de la última reunión de la Reserva Federal, la presidenta explicó: nosotros queríamos subir las tasas de interés, pero no lo hicimos ni lo vamos a hacer hasta que la cosa en China, en Canadá y en el resto del mundo, México, se acomode. Que yo sepa, es la primera vez que Estados Unidos se preocupa tanto por el resto del mundo. No sé si es bueno o malo eso, pero en todo caso lo que quiere decir es que estos últimos 8 años que tuvimos de tasa de interés cero en Estados Unidos están por desaparecer, ¿no? Y acá viene mi reflexión. O sea, llevamos 8 años de tasas casi cero, 8 años de crecimiento extraordinario en los países que más demandan nuestros productos, ¿no? 8 años de precios internacionales muy altos. Consecuencia que ha tenido eso para Argentina ha sido notables recursos fiscales. Para que entendamos bien, cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, la recaudación tributaria en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, representaba el 20% de lo que producimos los argentinos en un año. Vale decir, cuando asumió Néstor Kirchner, nosotros laburábamos el lunes para el sector público y de martes a viernes laburábamos para nosotros, ¿no? Bueno, ahora pasamos a laburar lunes y martes, ¿no? Porque la presión tributaria es de 40% del PBI. 40% del PBI, o la diferencia entre 20 y 40, esos 20 puntos son 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares anuales durante 12 años es 1.2 billones de dólares. La pregunta obligada es: ¿dónde están?
¿Dónde están? Lo dijo Humberto Schiavone, lo dijeron en paneles anteriores. La infraestructura hace 15 años que no se pone un peso. Tenemos el mismo nivel de pobreza que teníamos 8 años atrás, a pesar de esta abundancia. Entonces mi mensaje hoy es, se combinan dos cosas. Se combinan el final de un modelo que se agotó con un mundo que lo infló durante mucho tiempo y que ahora deja de inflarlo. Y este es el gran desafío que enfrentan las próximas autoridades que asuman el 10 de diciembre de este año. Cierro con este gráfico que no sé si se ve bien, pero que es quizás la manera más simple de demostrar lo que ha sido el derroche de los últimos 12 años. Esto muestra, la línea roja es la línea del superávit fiscal primario, pasamos de más 3 puntos del PBI a menos 5, nos comimos 8 puntos del PBI de balance fiscal en un periodo de tiempo relativamente corto, porque esto empezó en realidad acá, por el 2007. Y la otra línea es la línea del balance comercial. Acá tendría que estar la línea de 0 para los dos casos. El balance comercial es negativo. Una breve reflexión acerca de lo que significa que el balance comercial es negativo. Argentina tiene hoy el problema que solamente tienen 2 países en el mundo, que el otro es Venezuela, y es que nos estamos quedando sin reservas. En general, todos los bancos centrales del mundo tienen más reservas de las que quisieran tener. Hoy el foco está puesto en Brasil, que se va el real, que vale más de 4. Brasil tiene 370.000 millones de dólares de reservas. No tiene un problema de reservas. Deja que se acomode la moneda, podría intervenir si quisiera, ¿no? Nosotros nos hemos ido quedando sin reservas. De vuelta, para comparar, si hubiéramos aplicado políticas parecidas a las de Evo Morales en los últimos 10 años y el resultado hubiera sido, por lo tanto, el mismo, hoy Argentina tendría en el Banco Central alrededor de 280.000 millones de dólares. Tenemos 10 veces menos que eso y la mitad de esos 10 veces menos que tenemos es trucha. Así que hagan ustedes los números, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? No pasa eso por el verso de que los capitales especulativos, financieros se fueron, no. Efectivamente hay control de capitales. Argentina se queda hoy sin reservas por 2 razones. Primero, porque faltan dólares comerciales, porque importamos más de lo que exportamos, tenemos déficit de cuenta corriente y eso tiene que ver con el atraso cambiario. Y segundo, por esta construcción insólita que el gobierno, como en tantos otros casos, transforma un defecto en una virtud, por lo menos discursiva, del desendeudamiento, ¿no? Como no tenemos acceso al mercado, nos autocongratulamos con que pagamos en efectivo cada vez que hay un vencimiento, ¿no? Supongo que algunos de ustedes serán empresarios y yo creo que nadie tiene disfrute de pagar en efectivo cada deuda, ¿no? Siempre estamos tratando incluso de refinanciar y renovar porque de esa manera es como se funciona habitualmente. Bueno, la realidad, voy cerrando, la realidad es que cuando miramos la radiografía de reservas de Argentina y le sumamos los vencimientos de deuda y uno muy importante el mes que viene, todo indica que para cuando asuma el próximo gobierno van a ser muy poquitas las reservas que van a quedar. ¿Esto es materia de preocupación? Sí, es materia de preocupación. ¿Es irremontable? No, no es irremontable, porque la capacidad que tiene Argentina de generar esas divisas está intacta, solamente que ahora no está siendo llevada al acto, digamos, por las malas políticas. Entonces, en ese sentido, lo que tengo como reflexión final para hacer y para cumplir con el tiempo es la siguiente. Hemos derrochado buena parte de los últimos años de bonanza. Bueno, llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Es lo que es, digamos. Es lo que desde la oposición nosotros hemos venido diciendo durante tanto tiempo y es, bueno, lo que seguramente nos vamos a tener que enfrentar si somos gobierno a partir de diciembre con la herencia que nos dejen. Ahora, como dije antes, yo recorro el país y veo a los pequeños productores en Jujuy, en Tucumán, en Corrientes, en Río Negro, a cada lado que voy. Son productores que están desesperados por producir, no los dejan producir. Pero en cuanto uno le mejore la ecuación económica, eso rápidamente vuelve a resurgir, ¿no? Con todo respeto, no es posible que Argentina exporte menos carne que Paraguay, no es posible, ¿no?
creo que estamos exportando menos carne que Uruguay también. Entonces, es tan obvio que todo esto que nos pasa es producto no de la naturaleza, no del destino, sino de las malas políticas, que cambiando las malas políticas empezamos a mejorar. Y para cambiar las malas políticas hay que cambiar a los que están gobernando. Así que dejo con ese pensamiento y abrimos para las preguntas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Alfonso su exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo tenemos acá enfrente, ¿eh? A ver. Es complicada esta, parece. No, hay que leer. ¿Usted considera que es factible, de ser así, y a qué plazo, la concreción de un Banco Central del Mercosur para evitar las crisis vinculadas a la fragilidad financiera? ¿Cree que una institución de esta notable favorecería a la región? La respuesta es no, porque la moneda única es como la perla final, es la frutilla de la torta, ¿no? Y como todos han explicado antes de que venga yo, y seguramente Cookie lo va a explicar mucho mejor, falta todo lo otro, digamos, ¿no? Buscar una moneda común cuando todo lo otro falta sería realmente una pésima decisión. Yo creo que tenemos que buscar fortalecer otros vínculos institucionales, otros vínculos comerciales, coordinar algunas políticas, y creo que solamente si el día de mañana esa coordinación es perfecta, pensar esa posibilidad. Fíjense lo que está pasando en Europa. En Europa quedó demostrado que no era una buena decisión, ¿no? Están atrapados en una situación donde Alemania necesitaría una tasa de interés, no sé, del 3% para atender su situación económica, y el sur de Europa necesitaría una tasa de interés del menos 10%. Y resulta que están todos atrapados con la misma moneda, sin política monetaria, sin política fiscal, sin política cambiaria. Entonces, yo no creo que eso sea una buena idea, pero sí creo que lo primero que hay que hacer es fortalecer la independencia del Banco Central de cada uno de los países, ¿no? No voy a hablar por los otros países, pero sí puedo hablar por el Banco Central de Argentina con una breve reflexión y un breve número. Los economistas a veces medimos la intensidad de la independencia del Banco Central por el vínculo que existe entre el Banco Central, que en muchos lugares del mundo es de iure independiente, en Argentina también lo es. La Carta Orgánica dice, esto yo a veces lo repito para que no se olvide, sobre todo Alberto Fernández, ¿no? En el artículo 3 de la Carta Orgánica, que es bastante largo, en el último párrafo dice, este banco, y se refiere al Banco Central, créanme que es el Banco Central, este banco no recibirá órdenes, instrucciones ni sugerencias del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, yo les voy a dar este número. Cuando nosotros nos fuimos del Banco Central en el 2004, el vínculo financiero que había entre el Banco Central y el Tesoro Nacional lo podíamos cuantificar en 4.000 millones de dólares. ¿Qué eran esos 4.000 millones de dólares? Eran adelantos transitorios que el Banco Central le fue dando al Tesoro para que el Tesoro pudiera hacer frente a algunos pagos internacionales, y eran realmente transitorios porque los iban devolviendo, ¿no? Les podría contar las peleas memorables que yo tuve en ese momento con Roberto Labaña, que me dicen que está acá en Corrientes también. Así que, como diría Mirta, le mandamos un beso a Roberto Labaña. Cuando yo le decía, Roberto, vos no necesitas un adelanto transitorio porque tenés superávit, entonces empezá a pagarme, ¿no? Bueno, esas cosas pasaban en ese momento cuando había un Banco Central independiente. 4.000 millones de dólares. Empieza o termina el mandato de Néstor Kirchner, empieza el de Cristina, ese número había subido a 16.000 millones. No solamente por los adelantos transitorios, sino porque después hubo este invento de letras intransferibles, que son básicamente un pagadiós que el Banco Central nunca le va a pagar de vuelta al Tesoro Nacional. De ahí al 2011 tuvimos una reforma a la Carta Orgánica
en el 2012 tuvimos otra reforma a la Carta Orgánica que básicamente transformó los adelantos transitorios en permanentes. Son transitorios, pero no hay ninguna necesidad de devolverlos. Entonces, pasamos de 4.000 a 16.000. Es muy larga la respuesta, pero creo que vale la reflexión. De 16.000 a 26.000 a fin del 2011. ¿Saben en cuánto estamos ahora? A ver, ¿quién adivina? ¿Vos? 48, ¿quién da más? A ver, tengo 48. Tengo 48. 48. Tengo 70, tengo 70. ¿Quién me da más? Tengo 70. 86.000. 86.000 millones de dólares se llevaron del Banco Central. Si lo expresamos en pesos reales a lo largo del periodo, es el 30% del PBI. Presidente Franco, ¿qué hubiera hecho usted si podía saquear el Banco Central por el equivalente a 30% del PBI de Paraguay? ¿Se da cuenta? Nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Aprovecho la pregunta para reflexionar en este sentido. Mientras uno o más de los integrantes entienda que el Banco Central es el lugar donde vamos a saquear, había en el lejano oeste, en Estados Unidos, había un ladrón muy famoso que le preguntaron, lo metieron preso y le preguntaron, ¿pero usted por qué roba los bancos? Y ahí es donde está la plata, ¿no? Bueno, este gobierno se ha dado cuenta demasiado rápido de eso, ¿no? Entonces lo que queremos hacer primero es que el Banco Central sea independiente y recién después pensemos qué hacen los demás. Bien, vamos a la última pregunta. ¿Estaría de acuerdo con legalizar el uso de otras monedas? Eso ya existe, en realidad, con alguna discusión en torno de la cuantificación, ¿no? Incluso el nuevo Código Civil establece que se puede contraer deudas y compromisos en una moneda diferente de la moneda local y establece la manera en que... A ver, sí, yo no prohibiría eso, pero pondría el foco en que realmente nos enamoremos de nuestra moneda. Me parece que acá la discusión, si el dólar sube, el dólar baja, en realidad lo que nos pasa es que no creemos en nuestra moneda más que para las transacciones, ¿no? No la usamos como reserva de valor, no la usamos como patrón de pagos diferidos, que son algunas de las funciones de la moneda, ¿no? No la usamos como unidad de cuenta, porque la verdad que no sabemos, tampoco el INDEC sabe, nadie sabe, no sabemos cuántos argentinos están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Banco Central, siempre insistíamos en esto. Por supuesto que mirábamos las otras monedas, sobre todo el real, y fíjense lo que son las cosas. En ese momento cotizábamos igual que el real. Estábamos entre 0,90 y 1,10 contra el real. Hoy hacemos un escándalo porque el real vale 4 dólares, cuando en Argentina, 4 reales por dólar, cuando en Argentina vale 16. Y resulta que los que devaluaron son los brasileños y no nosotros. Bueno, es extraordinario, realmente. Y el 30% de la gente les cree, ¿no? Pero en todo caso, me parece que la política que tendríamos que aplicar todos los países de la región, y que lo aplican mejor nuestros vecinos que nosotros, es una política que establezca que la moneda más creíble es la propia. Nosotros, les decía, nosotros llegamos a bajar la tasa de interés al 1% anual, la tasa de interés del Banco Central, y nos seguían vendiendo dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, creían en lo que prometíamos, cumplíamos lo que prometíamos, bueno, no es ciencia ficción, es lo que hace la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces, sí, no tengo problema en que haya otras monedas en las que yo pueda contratar o asumir compromisos. Pero me parece que la energía la tenemos que poner en que nuestra moneda sea creíble, porque ¿cuál es la contracara de una moneda que se devalúa y se licúa? Ese es el impuesto inflacionario, y el impuesto inflacionario es el impuesto más perverso, más regresivo, más insólito que hay. Y Argentina ha logrado llevar ese nivel de perversión al máximo. Como ustedes les hablan de la política de desendeudamiento, yo les voy a explicar lo que es. ¿En qué consiste la política de desendeudamiento? El Banco Central le regala al Tesoro los dólares que el Tesoro necesita para pagarle al bonista externo. ¿Dónde salieron esos dólares? ¿Crecieron en el jardín del Banco Central? Mientras yo estaba ahí no era de esa manera. No sé cómo será ahora. No sé si estarán fumando algo incluso, pero bueno. No, el Banco Central primero tuvo que comprar esos dólares. Y para comprar esos dólares tuvo que emitir. ¿Cuál es el resultado final del círculo? Que para pagarle al bonista externo tenemos el impuesto inflacionario. Le robamos al asalariado para pagarle y después decimos que eso es progresista.
Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bien, agradecemos a Alfonso. Muchas gracias.